Buenos días, vengo a presentar una queja. ¿Me permite el documento para verificar que el mismo cuente con todos los requisitos estipulados por la ley? ¡Qué orgullo es ser panameña! Más aún, ser servidora pública de mi bello país. Muy buenas noches, profesor de Derecho Constitucional Rodrigo Arturo del Cid. Somos el grupo número 1 y tenemos el placer de exponer la ponencia titulada Derecho a presentar peticiones y quejas a los servidores públicos. Y para ello contamos con un grupo de estudiantes de segundo año de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, Extensión Panamá Este, tales como Aura Chávez, Irving Reales, Jair González y por último, pero no menos importante, mi persona, Ileana Ábrego. Buenas tardes, compañera, le habla Aura Chávez. Vamos a hablar sobre el derecho de petición. ¿En qué consiste básicamente el derecho de petición? En la facultad que tiene todo ciudadano de hacer una petición frente a las autoridades para demandar algo que afecte a esta o a la colectividad. Y es uno de los derechos civiles fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República de Panamá, constituido en los siguientes artículos 41, 42, 43 y 44. El artículo 41 dice: toda persona tiene derecho a presentar peticiones y quejas respetuosas a los servidores públicos por motivo de interés social y particular y el obtener pronta resolución. El servidor público ante quien se presenta una petición, consulta o queja deberá resolver dentro del término de 30 días. La ley señalará las sanciones que correspondan a la violación de estas normas. ¿Esto qué quiere decir? Todas las personas tenemos derecho a presentar una solicitud ante las autoridades o ante ciertos particulares que funjan como prestadores del servicio público y de obtener de ellos una resolución sobre lo solicitado. ¿Qué es una petición? Es la solicitud escrita o verbal que se presenta de forma respetuosa a un servidor público y ciertos particulares a fin de obtener de ellos una intervención en ciertos asuntos concretos. ¿Quiénes tienen derecho a presentar las peticiones? Todos tenemos derecho a presentar las peticiones independientemente de su sexo, su condición social, de nacionalidad, estado civil, entre otros. ¿Ante quiénes se ejerce la petición? Se presenta ante las autoridades o ante ciertos particulares que son prestadores de servicios públicos o que actúan en funciones del desarrollo público. ¿Con qué finalidad se presentan las peticiones? Para que se inicie una acción administrativa que permitan acceder a la información sobre las acciones que ellos desarrollan, que permitan conocer documentos reservados y se obtengan copias de las mismas por algún motivo general o particular. Las autoridades deben dictaminar conceptos sobre los asuntos de su competencia. ¿De qué deben contener las peticiones escritas de interés general? Estas deben tener o expresar a qué autoridad se le está dirigiendo. Esta debe también tener el nombre completo, el apellido del peticionario y del representante de su apoderado. Y las peticiones pueden ser quejas, reclamos o manifestaciones, entre otras. El artículo 42 nos habla que todos tenemos derecho a la información personal contenida en las bases de datos y registros públicos y privados y a requerir su corrección y proteger esta información. Podemos hablar que el Tribunal Electoral en cedulación podemos solicitar la corrección ya sea de los números o de los nombres. Esto será utilizado con fines específicos con el consentimiento de cada una de las personas interesadas en la información o por medio de unas autoridades competentes como es el Ministerio Público en actos de investigación para juzgados penales, donde solicitan la información. Hablamos del artículo 43, este nos habla que todos tenemos derecho a solicitar la información de acceso público o de interés colectiva que esté reposando en las bases de datos o a cargo de servidores públicos
o personas privadas que presten servicios públicos siempre y cuando no haya sido restringido por algunas normas o leyes. Esto debe ser utilizado correctamente. La información que se solicita, podemos decir que el registro público se solicita una documentación de un bien inmueble o de alguna finca. El artículo 44 nos habla sobre el habeas data, que es un mecanismo idóneo para hacer cumplir en últimas instancias la ley de transparencia y de acceso público a la información. Estos son los actos que se dan en empresas privadas y que dan servicio público por medio de las habeas data, y puede solicitar por un juzgado civil en un proceso sumario, solicitar la corrección o la información correcta de sus cuentas. Mediante el habeas data se puede solicitar que se corrija, que se actualice, que se rectifique, que se elimine o se mantenga la confidencialidad de la información o de los datos personales. Un ejemplo es cuando se sube la información a la PC por estas personas que prestan servicios al público o se dedican a suministrar información de internet, de cable onda o de telefonía. Muy buenas noches, profesor del CID y compañeros todos. En esta hora, en estos momentos, estaré disertando sobre el tema o el punto el derecho de petición en la época de constitucionalismo. Tal parece que el antiguo régimen referente al derecho de petición solamente quedó los denominados cuadernos de quejas presentados por los miembros del tercer estado y el estamento eclesiástico del rey Luis XVI. En el momento que convocó al Estado General en 1789, consta en la historia que la negativa del rey francés a conocer algunas de las peticiones hechas en adición a otras causas dio como origen la Constitución de la Asamblea Nacional y puso en marcha la Revolución Francesa. Vale la pena señalar que con el triunfo del constitucionalismo se produce el descenso del derecho de petición en Europa continental, las cuales son múltiples de desarrollo de las empresas y de los partidos políticos, los medios de control otorgados a los parlamentos sobre el ejecutivo, tales como interpelaciones y preguntas, sobre todo el perfeccionalismo del sistema de garantías y de recursos jurisdiccionales, particularmente en el orden contencioso administrativo. Entonces se olvida el fin, prioridad que tiene el derecho de petición, que por implementación del Estado del Derecho, perdiéndose esta institución, tal como veremos a continuación, la Constitución Federal de los Estados Unidos no contemplaba inicialmente la declaración alguna de derechos, pero cuando el primer Congreso decidió en 1789 adicionar una parte dogmática al texto constitucional, el derecho de petición quedó considerado en la primera enmienda. Posteriormente, en 1791, la Constitución francesa reconoció ciudadanos como uno de los derechos civiles y naturales de la libertad de dirigir las autoridades constitucionales, peticiones firmadas individualmente. También la Constitución francesa en 1793 establecería en sus artículos 32 que el derecho de presentar peticiones a los depositarios de las autoridades públicas no pueden en ningún caso ser prohibidos, suspendidos ni limitados. Podría decir que la naturaleza jurídica en cuanto a la naturaleza jurídica del derecho de petición, podemos afirmar que su fundamento doctrinal se encuentra en las siguientes concepciones: como un derecho fundamental, como el deber de libertad y como seguridad jurídica. Derecho fundamental que hemos podido observar en algunas constituciones, que el derecho de petición se encuentra enmarcado
dentro del título de garantías fundamentales. Sin embargo, más que una garantía, en nuestra opinión, es un derecho fundamental que tiene toda persona para elevar una petición a sus autoridades, mientras que la palabra garantía proviene del guarantee en inglés, significa la acción de asegurar, proteger, defender o salvaguardar algo. Un derecho, el derecho de petición, se interpreta como una capacidad jurídica que interviene entre los gobernantes y sus autoridades, formando el principal objetivo de los derechos subjetivos públicos derivados de dichas relaciones. Seguridad jurídica. El Estado, al desplegar su actividad de imperio, asume una conducta autoritaria, imperativa y coercitiva con los que afecta el ámbito jurídico atribuible a cada individuo como gobernado. Por lo tanto, todo acto de actividad estatal afectará a una persona natural o jurídica en sus derechos a la vida, propiedad, libertad, etc. Se conceptúa la seguridad jurídica como el contenido de las garantías constitucionales manifestadas en la subsistencia de diferentes derechos subjetivos públicos individuales del gobernado, oponible y exigible en el Estado y sus autoridades, las que actúan obligatorias a su aclaramiento y observancia. Ese ha sido mi punto que he podido decir, profesor, y a continuación los dejo con nuestro compañero. Requisitos y características. El ejercicio del derecho de petición implica una serie de requisitos que están consagrados en la Carta Magna, pues todos sabemos y reconocemos que la Carta Fundamental de un país es la norma suprema y que las otras normas de menor jerarquía deben guardar una concordancia espiritual con ella. Es allí donde se ve la importancia del control de la constitucionalidad de un país. Es por ello que todos los ciudadanos de un país debemos velar para que los actos de los servidores públicos en el ejercicio de su cargo y las normas legales, reglamentarias y estatutarias se acerquen a los reglamentos generales de la exerta constitucional de un país. Es por ello que cualquier otro requisito establecido por medio de una ley o decreto de manera jerárquica a la constitución de un país será vista como una violación a la norma suprema. El derecho de petición de Panamá se encuentra reconocido en el artículo 41 de la Constitución Política de Panamá y ha sido objeto de varios cambios de los inicios de la República. El derecho de petición puede presentarse en sus 5 modalidades, las cuales son solicitud, consulta, queja, denuncia y acción legal. Esto depende del administrado. Mediante este caso le hablaré algo sobre la solicitud, la cual es toda petición que se presenta ante la administración pública para que ésta la formule y la conceda o reconozca como un derecho subjetivo. Esta debe darse de manera escrita y debe contener los siguientes elementos, los cuales son nombre a quien se dirige, nombre de la persona que la está haciendo, el número de teléfono, algún local o apartamento donde pueda ser ubicado y el fax si ha de tener. Entre otros puntos le hablaré sobre la queja querella, la cual se presenta ante la autoridad competente como una petición de un afectado, ya sea de una persona o varias, de interés público. Y esta puede ser de interés público, de un tercero o de interés social, como por ejemplo un derecho que debe ser reconocido y la deficiencia de la disponibilidad de alguna autoridad, entre. Mi nombre es Liliana Ábrego y en esta ocasión les hablaré sobre el título sexto de la presentación de las peticiones, consultas, denuncias y quejas del capítulo 1 de las disposiciones comunes
que regula la Ley 38 del 31 de julio del 2000, y para ello les explicaré los artículos 74, 75, 76, 77, 78 y 79, donde nos explica que toda petición que se formule de la administración pública para que ésta reconozca o conceda un derecho subjetivo debe hacerse por escrito y contendrá los siguientes elementos: que el funcionario u organismo al que se le dirige debe estar constado en esa petición, el nombre del funcionario o aquella institución donde se ha dirigido esa queja, denuncia o consulta, el nombre y señas particulares de la persona que presenta el escrito, que deben incluir su residencia, oficina, local en que se puede ser localizada y, de ser posible, el número de FAC respectivo. Lo que se solicite o pretende, lo que le atañe en esa solicitud, tiene que plasmarle lo que ha pasado, la relación de los hechos fundamentales en que se basa la petición, lo que haya ocurrido, las situaciones esenciales, hay que fundamentarlas. Fundamento de derecho, de ser posible, de dónde, de qué ley, de qué artículo se ha sacado, se ha fundamentado esa petición. Las pruebas que se acompañan y la que se aduzca para ser practicada. Toda prueba que tenga accesible deben presentarla con dicha petición. Lugar y fecha y firma de la persona interesada. El lugar, la fecha y la firma del peticionario de esa persona interesada tiene que estar plasmada. No requerirán el cumplimiento de las formalidades de este artículo. Las peticiones para la extensión de copias de documentos, suministro de información sobre asuntos oficiales no reservados, extensión de boletas de citación y otra que no justifique o den inicio a un proceso administrativo. Cuando se presente una petición cuya disposición puede afectar derecho a terceros, la autoridad competente deberá correrle traslado, término de esta, para que, si lo tienen a bien, se presenten al proceso y adquieran la calidad de parte. Los terceros interesados, en este caso, deberán formular su petición u oposición cumpliendo con los requisitos del artículo anterior. Si la solicitud adolece de algún defecto o el interesado ha omitido algún documento exigido por la ley o los reglamentos, el funcionario así lo hará constar y lo concederá un plazo de 8 días para poder subsanar la omisión. Una vez transcurrido dicho plazo, devolverá al peticionario la solicitud sin perjuicio de lo que dispone el artículo sobre caducidad de la instancia. La presentación de las denuncias y quejas ante la administración pública no requiere de formalidades especiales o estrictas, por lo que podrán presentarse en forma verbal, en cuyo caso se levantará correspondiente acta que firmará la persona querellante o denunciante, en forma escrita o por telegrama mediante FAC y cualquier otro medio idóneo para hacer conocimiento de la administración pública los hechos y las razones que la originaron. Toda consulta que se formule a una entidad administrativa pública deberá ser presentada por escrito, consignado al consultante, los hechos y las causas que le generan. Los apoderados pueden transmitir escritos, memoriales y peticiones por telégrafo, fax u otro medio tecnológico o en procesos en que dichos apoderados han sido admitidos como tales a condición de que la entidad que presta el servicio público certifique el envío respectivo. Se considerará como fecha de presentación aquella en que el escrito es recibido en la secretaría del correspondiente despacho. Muchas gracias, de verdad, tan importante e interesante tema de que todo ciudadana y ciudadano debemos de conocer para que no se nos violen nuestros derechos y garantías fundamentales constitucionales.
De las muchas normas que hay en mi nación, la más importante es la Constitución, porque garantiza derecho y libertad y la convivencia de nuestra sociedad. Ciudadanas, ciudadanos, sin ninguna distinción, los derechos son humanos, los deberes también son. Constitución. Todos los gobiernos deben observar en sus decisiones la ley fundamental. Todas las personas deben respetar todos los derechos y la libertad. Ciudadanas, ciudadanos, sin ninguna distinción, los derechos son humanos, los deberes también son. Constitución. Si derecho tengo a la educación, debo esforzarme, sí, para ser mejor. Si derecho tengo a participar, todas las ideas debo respetar. Ciudadanas, ciudadanos, sin ninguna distinción, los derechos son humanos, los deberes también son. Constitución. Si derecho tengo a la libertad, a los otros nunca yo debo molestar. Si derecho tengo a vivir mejor, mi vida y tu vida debo cuidar yo. Ciudadanas, ciudadanos, sin ninguna distinción, los derechos son humanos, los deberes también son. Y decimos como hermanos, ¡viva